Mucho antes de que existiera el cristianismo, ya se adoraba a una madre divina con un hijo sagrado en brazos, y millones lloraban frente a su imagen. No, no estamos hablando de María. Estamos hablando de Isis, sosteniendo a Horus, en Egipto, más de 1000 años antes de los evangelios. ¿Y aquí no empieza una teoría conspirativa? Empieza algo mucho más interesante, la historia real de cómo evolucionan los símbolos religiosos. Las religiones no aparecen en el vacío. No caen del cielo como software sin versiones previas. Surgen en culturas concretas, en sociedades que ya tienen símbolos, rituales, mitos, necesidades psicológicas colectivas. El historiador de las religiones Mircea Eliade explicó que los sistemas religiosos sobreviven porque reinterpretan lo sagrado anterior, no porque lo destruyan completamente. Eso se llama sincretismo, absorción, adaptación, resignificación. No es copia y pega infantil. Es evolución cultural de lo sagrado. Y aquí vamos a ser intelectualmente honestos. No diremos, esto fue robado. Diremos, esto encaja dentro de patrones simbólicos anteriores que ya existían. Porque las religiones, como las lenguas, evolucionan. Antes de hablar de paralelos, primero entendamos el fenómeno. La figura de la Madre Divina no es exclusiva de una religión. Es uno de los arquetipos más antiguos documentados por la antropología. Joseph Campbell, la antropología simbólica y estudios comparativos muestran que la Madre Sagrada aparece asociada a fertilidad, protección, nutrición, renovación de la vida. No es un detalle teológico. Es una necesidad psicológica y biológica convertida en símbolo cósmico. Isis y Horus, Egipto. Aquí sí podemos hablar de paralelos iconográficos documentados. Datos históricos claros. Isis era venerada como madre divina, protectora y compasiva. Su hijo Horus era el niño sagrado destinado a vencer el mal, Ses. Desde el periodo tardío egipcio hasta el mundo grecorromano, las imágenes de Isis amamantando a Horus eran comunes. Cuando el culto de Isis se expande por el Mediterráneo, siglos previos al cristianismo, su iconografía se vuelve extremadamente popular. Aquí viene el punto delicado, y lo abordamos con rigor. No hay evidencia de que cristianos primitivos dijeran, copiemos a Isis. Pero sí hay continuidad cultural en el imaginario del Mediterráneo donde la Madre Divina con niño ya era un símbolo reconocido. Cuando el cristianismo se expande por ese mismo mundo cultural, la imagen de María con el niño encaja simbólicamente en un molde que la población ya comprendía. Esto no prueba copia directa. Prueba compatibilidad simbólica dentro de un ecosistema religioso preexistente. Es evolución cultural, no plagio. Si te interesa entender cómo los símbolos religiosos viajan, cambian y se transforman con las culturas, este canal explora justo eso. Suscríbete, porque aquí analizamos la historia de lo sagrado con lupa, no con miedo. Cibeles, la Gran Madre, Anatolia/Roma. Cibeles era llamada Magna Mater, la Gran Madre. Su culto en Roma incluía maternidad cósmica, protección, conexión con la naturaleza, dimensión emocional intensa del culto. Aquí aparece un fenómeno importante. Las sociedades imperiales necesitaban figuras maternas universales, no dioses tribales. Con el tiempo, el cristianismo también se convierte en religión imperial. Y dentro de su estructura teológica surge una figura que cumple una función psicológica muy parecida. María no es diosa oficialmente, pero en la práctica devocional popular, cumple roles similares. Intercesora compasiva. Madre protectora. Refugio emocional. No es teología oficial. Es antropología religiosa en acción. Deméter, Grecia. Deméter representa fertilidad, ciclos de vida y muerte, maternidad asociada a la renovación. Su mito con Perséfone expresa un patrón universal. La madre que sufre por el hijo, la pérdida, el retorno,
el dolor cósmico. Este patrón emocional no es culturalmente único. Es humano. Cuando el cristianismo desarrolla la imagen de la Mater Dolorosa, María sufriente, no inventa el dolor materno sagrado. Lo inserta en una narrativa distinta. Otra vez, no es copia textual. Es continuidad simbólica. Diferencia clave, rigor intelectual. Aquí debemos ser serios. Tipo de parecido, significado. Coincidencia biológica universal, la maternidad es experiencia humana básica. Arquetipo psicológico, la mente tiende a simbolizar la madre como origen de vida. Influencia cultural probable, símbolos compartidos en un mismo entorno histórico. Copia directa, evidencia textual de préstamo consciente, raro en religión antigua. En el caso de María, hablamos sobre todo de arquetipo, continuidad simbólica, adaptación cultural. No tenemos pruebas sólidas de copia deliberada documentada. Eso hace el argumento más fuerte, no más débil. ¿Por qué la humanidad crea madres divinas? Porque el universo es hostil. El nacimiento es frágil. La muerte es segura. La figura de la madre cósmica representa seguridad frente al caos, compasión frente a la ley, cercanía frente al Dios abstracto. En casi todas las religiones, el Dios supremo es lejano. La Madre Sagrada es accesible. No es un detalle teológico. Es psicología existencial. Si estos temas te ayudan a ver la historia de las religiones como un proceso humano y no como una batalla de dogmas, comparte este contenido. La conversación sobre nuestras raíces culturales necesita más datos y menos gritos. La figura de María no surge en un vacío histórico. Surge en un mundo donde la Madre Divina ya existía como símbolo. Las culturas del Mediterráneo ya veneraban maternidades sagradas. La psicología humana ya había asociado lo femenino con protección cósmica. El cristianismo no inventa el arquetipo. Lo reformula dentro de su propia narrativa teológica. Eso no invalida la fe de nadie, pero sí desmonta la idea de que el símbolo nació aislado del pasado. Las religiones no nacen, se transforman. El cielo, el sol y el nacimiento de los dioses. ¿Casualidad que tantas deidades nazcan en fechas cercanas al solsticio de invierno, o estamos ante astronomía convertida en religión? Antes de templos, antes de Biblias, antes de dogmas, el calendario sagrado era el firmamento. Antropología básica. Las sociedades agrícolas dependían del ciclo solar para sobrevivir. El sol no era una metáfora poética. Era comida. El historiador de religiones Mircea Eliade habla de lo sagrado manifestándose en la naturaleza. El sol es la hierofanía más evidente, presencia de poder, orden y regularidad. Y aquí aparece un patrón que no es cristiano, es humano. El sol muere, los días se acortan. El sol renace, los días vuelven a crecer. Eso es drama cósmico puro. Solsticio de invierno, el momento crítico. En el hemisferio norte, alrededor del 21 o 25 de diciembre. La noche alcanza su punto máximo. Luego, la luz comienza a regresar. Para una cultura antigua, esto no era astronomía. Era salvación. Si el sol no regresaba, no había cosecha. Si no había cosecha, no había civilización. El renacimiento de la luz se convirtió en símbolo de vida sobre muerte, orden sobre caos, esperanza sobre oscuridad. Y aquí empezamos a ver algo interesante. En el siglo III, el emperador Aureliano oficializa el culto al Sol Invictus, el Sol Invencible. Su festividad, 25 de diciembre. No porque alguien hubiera hecho cálculos teológicos, sino porque el sol vence a la oscuridad. Ahora seamos rigurosos. No hay documento que diga, copiemos esta fecha para Jesús. Pero el cristianismo se expande en el Imperio Romano. Necesita fechas litúrgicas.
El simbolismo solar ya estaba instalado en la cultura. Cuando siglos después se fija la celebración del nacimiento de Cristo en esa época, no es una conspiración. Es alineación simbólica dentro de un calendario cultural existente. Cristo es descrito como luz del mundo, sol de justicia, metáforas solares en un mundo solarizado. Esto es adaptación cultural, no plagio infantil. Saturnales. Antes de que alguien cantara villancicos, Roma ya tenía las Saturnales. Banquetes. Intercambio de regalos. Suspensión temporal de normas sociales. Ambiente festivo de renovación. No eran Navidad pagana. Eran fiestas del ciclo anual. Pero observa el mecanismo cultural. Las sociedades no eliminan festividades populares. Las reinterpretan. Es un principio antropológico. Los ritos que estructuran el calendario sobreviven cambiando de significado. Si te interesa cómo la astronomía, la agricultura y la psicología colectiva dieron forma a lo que hoy llamamos religión, este espacio es para ti. Suscríbete y acompáñanos a desmontar mitos con historia, no con gritos. Mitra, Persia, mundo romano. Aquí hay que ser extremadamente cuidadosos. El mitraísmo romano incluye culto solar, simbolismo de luz, comunidad ritual. Algunas fuentes tardías asocian su nacimiento con fechas cercanas al solsticio, pero la evidencia histórica es fragmentaria. Así que seamos honestos. Hay paralelismos solares. No hay base sólida para afirmar un Jesús copiado de Mitra, como a veces circula en Internet. La seriedad académica consiste en decir, esto es probable, cuando lo es. Y, esto es especulativo, cuando lo es. Y paradójicamente, eso hace el argumento más fuerte. ¿Qué está pasando realmente? Las religiones universales no pueden ignorar ciclos naturales, calendarios agrícolas, símbolos astronómicos profundamente arraigados. Cuando una nueva religión entra en un entorno cultural, tiene dos opciones. 1. Destruir todos los símbolos anteriores, históricamente raro. 2. Reinterpretarlos. El cristianismo, como muchas religiones antes, eligió lo segundo. El ser humano necesita creer que el orden vuelve. El sol que regresa es la promesa más visible de que el caos no gana siempre. Por eso la narrativa de muerte, oscuridad, retorno de la luz, aparece una y otra vez, con distintos nombres divinos. No es que las religiones se copien, como estudiantes en examen, es que responden a las mismas estructuras existenciales. El cosmos dicta el guión. Las culturas escriben versiones. La fecha, la luz, el nacimiento en tiempo de oscuridad. No son detalles casuales. Son la traducción teológica de un fenómeno cósmico que toda civilización observó. La pregunta ya no es ¿quién copió a quién? La pregunta correcta es ¿cómo convierte la humanidad el movimiento de las estrellas en significado espiritual? Muerte, resurrección y la primavera eterna. Si el invierno nos dio dioses solares, la primavera nos dio dioses que mueren y vuelven. Porque antes de hablar de salvación espiritual, el ser humano enfrentaba un problema mucho más urgente. ¿Volverá la vida después de la muerte del campo? Mucho antes de la Pascua cristiana, ya existían ritos que celebraban la muerte y el retorno de la vida, no en el cielo, sino en la tierra. La agricultura como teóloga. Cuando la humanidad se vuelve agrícola, ocurre una revolución mental. La gente observa que la semilla muere bajo tierra, desaparece, y después brota vida nueva. Esto no es metáfora religiosa. La metáfora religiosa nace de aquí. Mircea Eliade explica que las religiones agrarias desarrollan mitos donde la divinidad muere, desciende, retorna, trae fertilidad. Es un patrón simbólico ligado a la supervivencia, no a la especulación abstracta.
Tammuz, Dumuzi, Mesopotamia. Uno de los ejemplos más antiguos documentados. Dumuzi, dios pastoril, asociado a fertilidad. Muere y desciende al inframundo. Su ausencia trae esterilidad. Su retorno devuelve la vida. Aquí no hablamos de resurrección moral. Hablamos de ciclo natural dramatizado como mito. Adonis, mundo griego, oriental. Adonis representa juventud, belleza, vegetación efímera. Su muerte y lamentación ritual estaban ligadas a los ciclos de la vegetación. Otra vez, patrón. Vida, pérdida, retorno. No doctrina. Calendario agrícola emocionalizado. Osiris, Egipto. Osiris es asesinado, desmembrado y recompuesto. Su mito se vincula con fertilidad del Nilo, regeneración, victoria de la vida sobre la muerte. Aquí vemos algo importante. La muerte del dios no es fracaso, es condición para la renovación. ¿Y la Pascua cristiana? Ahora seamos quirúrgicos. La Pascua cristiana se ubica en primavera, ligada al calendario judío de Pesaj, Éxodo. Tiene raíces históricas judías claras. No nace de ritos agrícolas paganos directamente. Pero el simbolismo de muerte, sepultura, retorno a la vida, ocurre en un mundo donde ese patrón simbólico ya existía desde hace milenios. No es copia textual. Es convergencia simbólica dentro de un imaginario agrícola universal. La novedad cristiana no es el esquema muerte de vida. Es su reinterpretación moral y escatológica. El campo se vuelve alma. La cosecha se vuelve salvación. Si entender cómo los ciclos biológicos se transformaron en narrativas espirituales cambia tu forma de ver la historia, este contenido necesita circular. Compártelo, la cultura también se cultiva. ¿Y los huevos, los conejos, la fertilidad? Los símbolos de fertilidad primaveral. Huevos. Animales reproductivos. Flores. Son universales en ritos de primavera. Muchos de estos elementos sobreviven en tradiciones populares, aunque no formen parte de la teología oficial. Aquí se ve otro fenómeno. La religión institucional define dogmas. La cultura popular conserva símbolos antiguos. Dos capas distintas de religión coexistiendo. Rigor intelectual. No. Jesús es copia de un dios vegetal. Sí. La narrativa de muerte y retorno de vida encaja en un patrón simbólico humano previo asociado a ciclos naturales. Eso no descalifica la fe, pero sí desmonta la idea de que el esquema narrativo surgió aislado de la historia humana. ¿Por qué este patrón es tan persistente? Porque la muerte es el gran escándalo de la conciencia humana. La naturaleza ofrece un consuelo visual. Todo vuelve. La religión convierte ese consuelo biológico en esperanza metafísica. La primavera no es solo estación. Es argumento existencial. El campo muere. El campo revive. Y la humanidad convierte ese hecho repetido millones de veces en una promesa cósmica. No es plagio entre religiones. Es la vida enseñándole teología a la mente humana. Los símbolos sobreviven a los dioses. Hemos visto madres divinas. Hemos visto dioses solares. Hemos visto muertes y resurrecciones vegetales. Ahora viene la conclusión incómoda y fascinante. Las religiones cambian. Los símbolos permanecen. El error común. Cuando la gente descubre paralelismos antiguos, suele reaccionar de dos formas. 1. Entonces todo es falso. 2. Entonces nos copiaron. Ambas respuestas son simplificaciones. La historia real es más profunda y, curiosamente, más humana. Los símbolos son más antiguos que las doctrinas. Las doctrinas son sistemas de pensamiento. Los símbolos son estructuras mentales. El antropólogo no pregunta.
¿Qué religión lo inventó primero? Pregunta. ¿Qué necesidad humana expresa este símbolo? Y aquí el patrón es claro. Símbolo, necesidad humana. Madre divina, seguridad, protección, vínculo afectivo. Sol renaciente, orden, continuidad, esperanza. Muerte y retorno, sentido frente a la pérdida. Estos símbolos aparecen una y otra vez porque los problemas humanos no cambian tanto. Las religiones no son bloques estáticos. Funcionan como organismos vivos. Absorben elementos culturales. Eliminan otros. Reinterpretan símbolos antiguos. Esto no es corrupción del mensaje. Es condición de supervivencia histórica. Una religión que no dialoga con el entorno cultural, desaparece. Si comprender cómo los símbolos viajan a través de milenios te ayuda a ver la historia religiosa con más claridad y menos miedo, suscríbete. Aquí exploramos las raíces culturales de lo sagrado con pensamiento crítico y respeto por los datos. Lo que hemos hecho, y lo que no. Mostramos continuidades simbólicas. Señalamos patrones antropológicos. Diferenciamos entre copia directa y evolución cultural. No afirmamos conspiraciones. No negamos experiencias de fe. No reducimos todo a engaño. La religión es un fenómeno humano complejo, no un meme mal copiado. El ser humano vive entre dos abismos. Sabe que va a morir. Necesita creer que la vida tiene continuidad. Los rituales cíclicos responden a eso. El sol vuelve. La primavera vuelve. La vida vuelve. La mente hace un salto. Si la naturaleza renace, tal vez nosotros también. Ese salto es el origen del mito. No la ignorancia, sino la búsqueda de sentido. Las religiones posteriores no surgen como revelaciones caídas del vacío histórico. Surgen dentro de calendarios agrícolas, cielos observados, símbolos heredados, necesidades psicológicas universales. No son copias baratas. Son capítulos nuevos de una historia simbólica muy antigua. Los nombres cambian. Las narrativas se reescriben. Pero la pregunta humana es la misma desde que alguien miró al cielo por primera vez. ¿Estamos solos en este ciclo, o hay un significado detrás? La historia de las religiones no se entiende atacando creencias. Se entiende estudiando cómo piensa la humanidad a lo largo del tiempo. Aquí no venimos a burlarnos de la fe. Venimos a entender de dónde vienen nuestras ideas más profundas. Porque cuando conoces el origen de los símbolos, no pierdes significado. Ganas perspectiva. Nos vemos en el próximo análisis.